Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos con un vídeo con una televisión de la marca LG, modelo 37LN540B, al cual le vamos a cambiar todas las tiras de LED. Para localizar este tipo de avería, como hemos visto en vídeos anteriores, tendremos que conectar el televisor a la toma de corriente, realizar el encendido y con el mando, si no lo tenemos conectado a la antena, le daremos al botón de setting o menú, con vistas a que nos enseñe la máxima información posible en el display. Apagaremos las luces y con una linterna vamos a buscar contenido en la pantalla. Aquí podéis ver que nos muestra el menú. Seguidamente desconectamos el televisor de la toma de corriente, pondremos algo de protección en la mesa y pasaremos al desmontaje. Tendremos que ir quitando todos los tornillos que recorren la cubierta trasera de la pantalla. Y en este caso también tendremos que quitar los 4 tornillos que lleva el soporte para fijarla en la pared. Una vez retirada la cubierta trasera, vamos a identificar las distintas placas que tiene este televisor. Aquí está la fuente de alimentación, debajo de este chasis está la T-Con y a la derecha tenemos la mainboard. Hay que tener especialmente cuidado en la fuente de alimentación, ya que a la salida del puente rectificador están estos dos condensadores que pueden tener carga. Para mayor seguridad podéis descargar los condensadores con unos alicates que tengan protección. En la parte superior de la fuente de alimentación encontramos este conector, que es el que alimenta la retroiluminación, en este caso las tiras de LED. Vamos a desconectarlo y el siguiente paso será retirar el marco que protege la pantalla. Para ello lo más cómodo es colocar la pantalla boca arriba e ir haciendo presión con los dedos o algún tipo de herramienta sobre las pestañas y de esta forma que se vayan abriendo y nos permita retirar el marco. Retiramos el módulo que incluye el receptor y la luz de standby e iremos quitando todos los tornillos del marco metálico. Una vez que le quitéis los tornillos podréis ver que está dividido en 4 partes, la parte inferior y superior y los dos laterales. Una vez que hemos retirado los 4 marcos metálicos, tenemos que desconectar el cable que une la tarjeta del display con la T-Con. Si veis que así no podéis hacerlo, podéis quitar los 2 tornillos que están en el chasis de la T-Con y de esta forma podréis manipular fácilmente el conector. Tendréis que levantar la pestaña y tirando hacia detrás desconectamos el cable flex. Ahora sacamos la tarjeta que está unida al display con cuidado hacia arriba y le pondremos un poco de cinta sobre el display para trabajar más fácilmente. Con una herramienta de plástico voy a levantar el display con cuidado, de forma que me permita agarrarlo por los extremos con mis manos y llevarlo a una zona segura. Este es el paso que tenemos que hacer con más cuidado, porque el display es muy delicado. Para quitar este otro marco de plástico iremos haciendo lo mismo, un poco de presión sobre las pestañas por todo el perímetro hasta que nos permita sacar el marco. Debajo de este tendremos que quitar las láminas que lleva encima los LED para después colocarlas en el mismo orden que estaban. Una vez que hemos llegado a la parte final vamos a quitar la grapa que tiene en el centro, en este caso solo lleva una. Por la parte trasera con unos alicates haremos un poco de presión y sale con facilidad. Una vez que hemos quitado la grapa podemos retirar la última lámina, que es la reflectora. Aquí podéis ver más de cerca cómo están distribuidos los LED en este modelo de televisor. Las 2 barras centrales están distribuidas de una forma y las 2 de los extremos de otra. Para sacar las tiras LED nos ayudaremos de una herramienta haciendo presión hacia arriba y podréis darse cuenta que están conectadas en 2 tramos. Por un lado tenemos en la zona central 2 tiras LED que se identifican con L1 y R1 y por otro lado en la parte inferior y superior las tiras LED que se corresponden con L2 y R2. Tendremos que ir conectando L1 con R1 y los tramos de L2 con R2. Los iremos montando y colocando debajo de las tiras que están instaladas. De esta forma vamos a comprobar que están distribuidas de la misma forma, para que no haya problemas con la lámina reflectora.
ya que esta tiene abierta unos orificios y deben coincidir con los LED que instalemos. Ya solo nos quedaría retirar el protector adhesivo que lleva por la parte trasera, pegarlas al chasis una vez que estén bien ubicadas y conectar el conector de alimentación a cada una de ellas. Ahora toca instalar de nuevo la lámina reflectora, haciendo presión sobre el contorno de cada uno de los LED para que quede bien ajustada, y colocar la grapa central, haciendo presión. Antes de seguir con el montaje de las demás láminas y el display, vamos a conectar el conector que alimenta desde la fuente de alimentación a la retroiluminación de los LED y el cable de alimentación de la fuente para conectarlo posteriormente a la toma de corriente. De esta forma vamos a comprobar que funcione todos los LED antes de seguir con la instalación. Una vez comprobado que funcionan todos los LED, vamos a desconectar de la toma de alimentación y vamos a poner las láminas en el mismo orden que estaban. Algunas de ellas tienen una mueca que deben quedar bien ajustadas, como podéis ver aquí en la parte inferior. Seguidamente vamos a poner el marco de plástico haciendo presión sobre las pestañas y colocamos la pantalla. Hay que incidir sobre todo la parte de las esquinas, que no quede montada, ya que al colocar el marco metálico y atornillarlo podemos hacerle daño al display. Quitamos la cinta aislante para instalar la placa del display en su lugar y conectamos el cable que viene desde la T-Con, cerrando bien la pestaña que asegure el cable. Ahora con una bayeta y un poco de alcohol voy a limpiar el perímetro de la pantalla, sobre todo aquella zona que cubre el marco de plástico, y luego una vez instalado no podré limpiar. Una vez finalizado el montaje y las conexiones, voy a conectar el televisor a la toma de corriente. Aquí lo tenéis iniciando y vamos a comprobar que todos los puntos de iluminación de la pantalla sean correctos. Si después de ver el vídeo tienes algún tipo de duda, escríbeme en la caja de comentarios para intentar ayudarte. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like y nos vemos en el siguiente.